Para empezar, ¿puedes decirnos cómo se llama su nombre? En casa me llamaban Isaac Navon, Yitzhak Navon en hebreo. ¿Dónde nació? Yo nací en Jerusalén, mi padre y mi papú y el bispapú y el bis, 340 años más o menos. Era 1670, vino el primero de la Turquía, vino a Jerusalén. Eran dos hermanos ¿Y en qué año naciste? 1921, tengo hoy 85 años y otro mes ya va a ser 86. Mi padre se llamaba Yosef y mi madre Miriam. ¿Y ellos también nacieron en Jerusalén? Mi padre sí. Mi madre no, ella nació en Marruecos. El papú, es decir, el padre de ella era rabino en un lugar no grande que se llamaba Azimur, al sur de Mazagán, de Casablanca, por ahí por abajo, al sur. Y según lo que sabemos, él tenía un sueño, soñó una noche, que vino Eliyahu Naví a él. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar aquí sentado y gozando de la vida, mientras Jerusalén está sufriendo, Jerusalén? Y despertó de ese sueño y se levantó. Algunas semanas tomó a la mujer, que es la Minona, Hana o Nina se llamaba, y la hijita de 4 años, Miriam, que después fue mi madre, Miriam, y andaron meses hasta que llegaron a Jerusalén. Llegaron aquí y él abrió una escuela de estudios de rabinos, una yeshiva, y nacieron aquí ellos, nietos. Mi padre era director de una institución que daba comida a los pobres. Era un hombre generoso, Strauss de la América. Estuvo aquí de visita y vio el hall, cómo vivían aquí. Hubo muchos pobres. Yo hablo de antes, más de 100 años atrás. Y él hizo una obra muy hermosa, muy buena, muy importante. Y él 30 años lo quiso. Él era maestro y también tenía una letra muy hermosa, escribía Sefer Torah, Tefilín, Mezuzot, una escritura hermosa tenía. Hablaste de tu papú, el rabino Benatar. Sí. ¿Tú lo conociste? Sí, yo tenía 3 años cuando él murió, en Macodro. Macodro estaba estudiando día y noche con libros y gente, rabinos, y cuando él quería beber chai o café, tenía una campanica chica, daba así con la campana, yo iba, corría, ¿qué es lo que quiere? Quiere chai, quiere café, y yo le iba a le traía, y él me daba un confetico, sí, un beso y un confetico, y me acuerdo que tenía olor de tabaco, sí, tenía en la barba un poco de manchas de tabaco, una sonrisa, cara de risa tenía. ¿Y hasta qué edad vivió? ¿Hasta qué edad tenías tú cuando murió? 3. 3 años Sí, murió. Sí. ¿Y a tu babá la conociste? Sí, claro, ella murió a la edad de 99 años. Sí. Y ella murió, yo no estuve aquí en Jerusalén cuando ella estuve fuera de aquí. Y una mujer extraordinaria, una mujer noble. Sí. Hana Benatar. Ahora, en tu propia familia, sí, ¿cuántos hermanas tenías? Nacieron 9, quedaron 4. Y en aquellos tiempos mi madre me contaba a mis hermanas que hacía criaturas, tantas enfermedades y jazinuras que no tenían chance de vivir mucho tiempo, era terrible. 5 murieron
criaturas. ¿Y los 4 que quedaron, quiénes son? Esther es la grande, ya no está con nosotros. Esther, que era una gran guisandera, ¿no? Sí. Y la otra es Fortuné Mazal. Ainda está con nosotros, yo que le mande salud porque está sufriendo la jazina, tiene 92, 93 años de edad. Yo la visité la semana pasada, fui a visitarla y además estaba ¿te entiende? Y sí, ella es la historiadora de la familia. Ella hizo una investigación científica y ella vio las raíces de la familia de la parte de mi padre y de mi padre, es decir, de la familia de Navón y de la familia de Benatar. Le tomó años para hacer esta obra. Y gracias a ellas que sabemos, así nos interesó mucho saber quién era, cómo empezó. Después nos arrepentimos, ya era tarde. Mazal que ella se ocupó de esto. Y ahora ya sabéis qué es la raíz de vuestra familia. Sí, sabemos. Cientos de años. Muy bien. Esther y Mazal. Y Víctor. Víctor, mi hermano. Tu hermano. Sí. ¿Más grande? Más grande, 1 año y medio más grande. Él laboraba en banca de discount muchos años. Director de un departamento aquí de Jerusalén, de discount en Jerusalén. Tú naciste en Jerusalén. Jerusalén, sí. ¿Puedes hablarnos un poco de la vida en el cuartier donde naciste, donde viviste tu chiquez? Vivíamos en un cuartier que se llamaba Ohel Moshe, que llevaba el nombre de Moshe Montefiore, que era una personalidad extraordinaria, muy importante en Inglaterra. Él era de familia Montefiore, una familia sefaradí, que el origen de Italia, no sé, de Livorno o de otro lugar, y se casó él se llamaba Moshe Montefiore, y la mujer Yehudit de la familia de Rothschild. Él era sefaradí, ella era ashkenazía. Se casaron y toda su vida era dedicada a cuestiones judías, ayudar a pobres. Visitó él con ella a la edad que tenía muchos años. En aquellos tiempos no era aeroplanes, venía con vapores, le tomaba semanas para llegar a Yafo y de Yafo a Jerusalén en estas carrozas con caballos que me venía 1 vez, 2 veces, y él construyó lugares, 5 lugares que se llaman con Moshe, Ohel Moshe, Maskeret Moshe, Zichron Moshe, Kiryat Moshe, Yemin Moshe, 5 quartiers que él fraguó y vivimos en uno de ellos. Es como un centro de comunidad. Es decir, los vecinos, hay un quartier que vive en Sefaradim, otros que viven en Ashkenazim, otro, según así, Jerusalén es varios quartiers y es muy íntimo, la gente conocen. Una mujer ya sabe lo que guisa la otra, que es lo que tiene en la cocina, que es el jamín que va a hacer para el Shabbat, que metió huevos jaminados o no, patatas o habas, ¿sí? Y todas, claro, cuando hay lavado, día de lavado para la lavandera, hacen habas y arroz. Bueno, toda la vida come habas y arroz. Y teníamos 3 cales, uno el cal grande, otro que se llamaba el cal chico, nombre de Taranto, y otro cal de los Nañotes, de mi familia Cohen, de Yanina, de Grecia. Pero todos eran sefaradim, hablaban español, todos ladino. No había entrada para automóviles, ni carrozas. Había puertas de fierro, a la noche se cerraba,
que no entren ladrones, bandidos, cosas, ¿sí? Y quien llega tarde tiene problemas, no puede entrar. Era un problema. Al pasar el tiempo se trocó esto, claro. Y como es lugar cerrado, no puede entrar. Es un Gan Eden para criaturas, jugar, pelear. No, la madre envía a las criaturas afuera, no tiene preocupación, ¿qué va a hacer? Tumbiles, ladrones, nada. Y se conoce, se hace como una familia. Estamos hablando de un tiempo que no hubo electricidad, no hubo agua corriente, teníamos que ir a los pozos, tomar agua con cubos. Ahí decíamos cubos, sí, cubos. Y a veces el cubo se caía ahí en la agua, había que tomar un gancho para quitarlo del pozo, tomar el pozo, llevarlo en casa, agua, gas no hubo, ni electricidad, claro que eso era otra. Mas la gente tenía, ¿cómo decir? Hoy uno hace una boda, se va merca de un magazine, merca todo de afuera, la comida, la bebida, todo de afuera. Ahí no, los vecinos, las mujeres empezaban a hacer cosas dulces y cosas de las comidas, guisaban y cocinaban y aprontaban todo para la boda, talledores, ellos mismos cantaban, tocaban, no invitaban de afuera a venir. Una vida social más activa y más juntos. Y en tiempos de alegría todos venían a saludar, felicitar. Y también, dolorosamente, cuando muere uno, que todos vienen y no lo dejan solo. A uno nunca te sientes solo ahí. Siempre hay gente al lado. Hoy puedes vivir en un edificio que tiene 10, 12 tabacas. Yo morí en una fragua de 12 tabacas. Créame, yo no conocía quién vivía ahí. Un día en el ascensor encontré uno, me dice shalom, shalom. Me dice, tú no me conoces, diciendo, estamos 2 años que vivimos juntos. Sí, dije, pero yo no lo conocía. Esto no existía en aquel tiempo, también no hubo casas así. Era más íntimo, más intimidad, canciones, romances, cuentos, cantaban y contaban. Claro, lo que yo conozco de romances y de canticas es mi madre, la Alea Shalom, que cantaba guisando y cantando y cosiendo y cantando y refranes y cuentos, todo eso vivía, era una cosa viva, no de los libros, sino pasaba de madre a la hija, la nieta. ¿Tú estudiaste en Jerusalén también, en la escuela primaria, secundaria? Sí, primaria, secundaria y la universidad. ¿Qué escuelas? Una escuela primera religiosa, se llamaba Dorech Zion, y teníamos ahí maestros que nos dice Sefaradim también. A los Sefaradim llamábamos Jajam, y a los Ashkenazim Adon, señor. Y esos Jajam Castel, Jajam Gavizón, Jajam Al-Bocher, Adon Goldstein, Adon Cohen, y religiosa. Y después Bet Sefer Tichon Bet HaKerem, en Bet HaKerem, secundaria, de un nivel muy alto, muy bueno. Después la universidad. Estudié en la universidad la literatura hebrea y la lengua y literatura árabe y islam. Claro, porque estamos aquí viviendo en un mundo que estamos rodeados de árabes y musulmanes y tenía que saber la lengua, la cultura, y me ayudó mucho después de años siempre tener contacto directo con árabes, con musulmanes y conocer la parte, no solamente la parte negativa, sino también
la parte positiva que tiene en la cultura. Estuve en Jerusalén durante la guerra de independencia. Es una zahut grande. Era sufrimiento también. No hubo mucho que comer, no hubo mucho que comer. Y bombas cayendo día y noche por la armada de los jordanos, que tenían aquí oficiales ingleses que los entrenaron, les envisaron cómo tirar y cómo hacer. Uno puede decir que es un milagro, un nes. Un nes puede ser, pero era un sacrificio de la gente que criaron con toda su alma, porque era o vida o muerte por siempre. Y Baruch Hashem, que gracias a Lores al Dios, que 650,000 judíos es lo que estuvimos aquí, contra 42 millones, 5 países árabes, Siria, Líbano, Irak, Jordania, Egipto. Y son armadas con bombas y aviones y tanques. Y nosotros no tenemos ningún avión, ningún aeroplano. ¿El árabe que estudiaste en la universidad sí. te sirvió durante sí. la guerra o después? No, claro que me sirvió. Yo era el director del departamento de árabe, de la inteligencia, del Asker, de la Armada. Sí. Bueno, y después cuando se terminó la guerra. Cuando terminó la guerra se formaron los ministerios, y uno de ellos el Ministerio de Asuntos Exteriores, y me enviaron a la Argentina y al Uruguay. ¿Como diplomato? Diplomático, sí. Diplomato estuve 2 años, y después torné, y aquí me hice secretario del ministro de Relaciones Exteriores, Moshe Sharet. Y me quedé aquí, sí. Es decir, que estuve en el exterior como diplomato solamente una vez, porque aquí ya me tomó el ministro de Relaciones, y estuve con él, y después de algún tiempo me hice secretario de Ben Gurion. ¿Puedes contarnos cómo fue esta relación? ¿Cómo sí, interesante. Él recibió, Ben Gurion recibió un libro de 4 tomos de la Argentina, de un profesor judío que se llamaba León Duchovne. Escribió un libro sobre la vida y la filosofía de Spinoza, del filósofo Spinoza. Ben Gurion era un gran admirador de Spinoza. Él creía que era un gran filósofo y buen judío, y quiso meldar los libros, y él no sabía meldar español. Un hombre normal, cuando hace, toma uno, dice, oiga, melda y dígame cuál hay ahí. Él decidió ambizarse la lengua para poder meldar el libro. Y dijo, buscame uno que me embeze el español. Le dijeron, aquí está Navón, que ahora tornó de América Latina, y es sefaradí, puede ser él. Y me llamó y me dijo, puedes empezarme. Le dije, puedo empezarle lo que yo sé, pero lo que yo sé es solamente 2 años que estuve en la Argentina. Es 2 años, 2 años es mucho. Empezamos. Y es así que empecé a empezarlo, español. Libros, diccionarios, gramática, y meldando este libro. Y cuando hay tiempo de hacerlo, generalmente cuando el viernes de la tarde, después de mediodía, iba a la casa de Tel Aviv. La mujer no le agradó esto. Esto es, viernes de la tarde es tiempo para los niños, los nietos. ¿Hasta cuándo va a verlo a los nietos? Le dije, ¿qué quieres de mí? Dile a tu marido. Sí. Bueno, después, el secretario que tenía él
chef de cabinet que tenía él, dijo, porque la mujer le dijo, tenemos criaturas, tú te vas a laborar, las criaturas están durmiendo ainda. Tornas medianoche del laboro y ellos ya están dormidos. No puedo yo engrandecer las criaturas sin padre, o yo o Ben Gurión. Y Ben Gurión la llamó, le habló, le dijo. Entonces trucó y me propuso Ben Gurión ser el secretario, y es así que... ¿Cuántos años estuviste? 11. Secretario de Ben Gurión. 11 años, sí. Y hubo muchos acontecimientos en esta época. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del viaje a Burma? Claro que me acuerdo muchas cosas. Las decisiones más importantes de la historia del Estado de Israel fueron hechas por él, a veces contra oposición muy grande. Y la política, las cosas más importantes, él las decidió, claro, asegurando una mayoría. Por ejemplo, las relaciones entre Rusia y América, entre el este y el oeste. Aquí hubo una gran simpatía a Rusia, porque guerrilló contra Hitler, Rusia, y salvó judíos y esto. Entonces hubo aquí una gran simpatía para los comunistas, para Rusia. Pero él estuvo en contra porque era un régimen de dictadura. Él dijo, es una dictadura, como son ahí, viven como esclavos y es dictador, eso. Nosotros queremos democracia y ahí no les dan permiso a los judíos ni meldar Ivrit, ni la Biblia, el Tanaj, ni la ley, ni les dan el derecho de salir de Rusia, ese modo de país. Entonces escribió muchos artículos contra de. Entonces tomar al país, al pueblo, de una parte a la otra, y fue una decisión muy importante. Después, reparaciones de Alemania, relaciones con Alemania, aceptar compensación de Alemania, sí o no. Esto fue un debate muy fuerte aquel. En fin, pues la guerra del 56. Sí. Contra Egipto. Cómo preparar, sí, contra Egipto, cómo preparar, cómo hacer... en fin, hay muchas cosas. Burma es otra cosa, ahí es él decía, conocemos al Islam, conocemos al cristianismo. Los cristianos nos conocen la Biblia, el Tanaj. Los musulmanes conocen, saben lo que se trata. Pero los budistas, cientos de millones, ni conocemos nosotros cuál es la ley de ellos, ni ellos conocen nuestra ley. Y eso no es lógico. Y él tenía libros y libros, cientos de libros sobre el budismo. Dice, el mundo hay cientos de millones, debemos tener contacto con esa gente. Y es por eso que con Burma y con Ceilón y eso, Camboya, Laos, esos lugares, tener contacto con ellos. Ahí hay 2/3 de la humanidad está ahí, en esos lugares del Oriente Lejano. Y para esto estuvo un cierto tiempo en Burma. Estuvo cierto tiempo. Primero estuvo aquí el primer ministro de Burma, uno. Y después de algunos años fue Ben Gurión a Burma. Y ahí estuvo. Entre otras cosas quiso hacer meditación. No lo hizo no le salió tan bueno. Pero discusiones con hay gente de la ley budista y libros de budismo. Y yo hice meditación ahí algunos días, y es muy interesante. ¿Cuándo fue que te casaste? En el junio 25 de 1963.
Ofira. ¿Cómo vos conocisteis? Un amigo nos hizo la conocencia. ¿Y tuvisteis hijos, hijas? Ya sufrió mucho, no pudo tener criaturas, fue médicos y tratamientos aquí y en París hubo y un médico que pudo ayudar un poco. Entonces adoptamos una criatura que tenía 3 meses, nada más, que la queremos mucho, pero era una criatura, la tuvimos en casa y después de un año nació el hijo y después ya no. Eres. Ella se llama Naamá, hoy tiene 33 años y él Eres 32 años. ¿Qué hacen? ¿Ya laboran por su cuenta? Sí, laboran. Él es abogado. Sí. Ella labora en el Bureau del Primer Ministro en contacto con la televisión y prensa, cosas semejantes. Un capítulo importante de tu vida fue la presidencia. ¿Nos puedes contar? Para eso necesita algunas horas, ¿no? En pocas palabras. Bueno, yo quise ser presidente, no por el honor, que es un gran honor, mas viendo la sociedad nuestra, yo dije que un presidente puede hacer mucho en el campo de los sentimientos de la gente. Es un país, recibimos inmigrantes, Olim, de 102 países, hablando 81 lenguas. ¿Cómo se hace una nación de todas estas? ¿Y cómo se da la sensación y sentimiento que cada uno que viene de un lugar, de Rumanía o de Marruecos o de Irak o de Inglaterra, que el pueblo los respeta, que queremos conocer su cultura, al mismo tiempo hacer 2 cosas que nos parecen opuestas, una contra la otra. Por una parte, dar valores morales y culturales a todos, comunes, para forjar una nación. Por otra parte, dar expresión a la cultura de cada chefe, de cada comunidad y comunidad. Porque tienen de menester mostrar que son ellos. ¿Y quién puede hacer esto? Un presidente, que es el símbolo del Estado, cuando se acerca a los húngaros, a los búlgaros, a los iraquíes, a los yemeníes, habla con ellos, se interesa en la cultura, es una labor muy satisfactoria, muy importante. Y después, no hay que olvidar aquí, hoy ya es más de 1 millón de árabes, musulmanes. ¿Cómo se hace las relaciones con ellos? Porque son palestinos y hay un conflicto. Un árabe, miembro del parlamento, me dijo, él se llamaba Abdulaziz Robi, dijo: yo soy un árabe israelí, mi pueblo es el pueblo árabe, mi estado, el país, es Israel, es mi país, y hay una situación de guerra entre mi pueblo y mi estado, y yo estoy en medio metido. ¿Cómo se hace un conflicto interno? Entonces hay que hablar con ellos. Y yo, como sabía el árabe, la lengua, era más culá hablar con ellos. ¿Y con los drusos también hubo relaciones? Sí, los drusos también son una minoría, mas no son como los árabes, hablan árabe, pero son una secta religiosa separada. Y hay cristianos también, claro. Entonces hay que tomar en cuenta cómo elaborar. El presidente no puede dar ni casas, ni paras, ni moneda, nada. Solamente en el terreno psicológico, cultural de la gente. Y yo ya sabía que es lo que se puede hacer en esto.
y gracias a Dios que me salió, me parece bueno. Fui a la casa del líder de los drusos, Sheikh Abid Tarif. Le di respeto porque él causó que los drusos, malgrado que hablan árabe, ellos sí se van a la armada y sirven, y murieron de ellos en las guerras, tomaron parte. Entonces ellos recibieron más respeto de la parte mía. Fui a su casa varias veces, en las fiestas, Y con los líderes del mundo, por ejemplo, presidentes de otros países. Yo estuve presidente 5 años. Yo vi como la labor principal aquí. Yo viajé solamente 2 veces fuera de Israel. Una vez que me invitó Reagan, presidente de los Estados Unidos, y otra visita que en mi vida no me va a olvidar, es la visita de Egipto. En Egipto, cuando me invitó Sadat, tuve una visita oficial de 5 días, que fue una experiencia muy, muy interesante. Me parece muy importante también, porque para ellos Israel era como un imperialismo, colonialismo, la cola de los imperialistas, así decían, extranjeros, ¿no? En Duna viene el presidente de este país, les habla árabe, conoce la poesía, la cultura, y les habla de la ley y la religión. Allora trucó la imaginación, la imagen de Israel, que era muy negativa. Claro, eso no puede durar por muchos años, hay que elaborarlo siempre, pero esos 5 días hablé por la televisión, hablé en el parlamento, no en el parlamento, sino los miembros del parlamento egipcio del partido de Sadat, 300, 400 personas, y profesores de cultura, de literatura, etcétera, etcétera. Fue una experiencia muy importante. Ahora después venían aquí. Estaba aquí Nixon, estuvo aquí Carter, estuvo aquí Clinton, estuvo gente que vinieron aquí, también con el rey de España, va algunas veces, cuando no era rey ainda, era príncipe. Pero claro, después lo encontré después, más tarde. Yo fui ministro después de la presidencia. 1 año tomé de vacaciones, no hice nada formal. Después entré otra vez a la política y fui elegido ministro de Educación y Cultura. Y en 92 era 500 años del descubrimiento de América y de la expulsión de los judíos de España. Y formé yo un consejo internacional para sino mencionar y hablar de la expulsión de los judíos de España, no solo de la expulsión, sino qué era esta comunidad judía de España, qué es las creaciones religiosas, literarias, que es una contribución fantástica. Era la comunidad más grande en el mundo. Judía, si hubo 1,5 millones de judíos en Europa, se considera en el siglo XIV, XV, en España vivía la tercera parte, casi 500 millones. No tenemos números exactos, pero más o menos parece 500 millones. Y creaciones de todo terreno en la filosofía, en literatura, en poesía, en el renacimiento de la lengua hebrea, la gramática. Todo esto fue ahí Entonces hicimos, y como era al mismo tiempo 500 años del descubrimiento de América, entonces
España y América Latina y otros países celebraron ellos el descubrimiento, mientras nosotros decíamos está muy bien, descubrimiento, mas este mismo año era también la expulsión de los judíos. Por eso hay que hablar qué es la historia de los judíos en España, su cultura, su contribución, y empezaron a aparecer libros y actos formales muy importantes. ¿Puedes decirnos cuál era la importancia de la cultura sefardí en Jerusalén? ¿Quién hablaba en ladino? ¿Cuál lo hacían? Mire, venían, y los sefaradim que venían, tenían un barrio, este barrio Ohel Moshe, y parte de otros barrios de Yemin Moshe, en fin, se concentraban en juntos. Ellos que hablaban español, había de Monastir, Yugoslavia, ya Monastir ya no existe, Bitola, Yugoslavia, la comunidad judía fue exterminada por los alemanes, judíos de Saloniki, de la Turquía, los sefaradim se agrupaban juntos, porque hablaban la misma lengua y las mismas tradiciones, y en la sinagoga, en los cales, en la tefilá. Cuando más tiempo pasaba, más se concentraba. Los hijos se casaban con otros que no eran sefaradim, se pasaban de un lugar a otro, de una comunidad a otra, se pescaba. Y aquí hubo el comité central de los sefaradim de Eretz Israel, era aquí en Jerusalén y de ainda es. La época de oro de los sefardíes creo que fue en los siglos precedentes, es decir, en el siglo XVIII, XIX, cuando los sefardíes era mayoría aquí en Jerusalén, los sefaradim. Y afilú árabes hablaban español, sí, y los ashkenazíes también se empezaron a hablar. Hubo una época, algún tiempo que los sefaradim eran mayoría aquí, y eran yeshivot, estudios, rabinos, no era una comunidad pequeña, chica, no era una comunidad grande, algunos miles, no más. Sí. Y tú conociste ahí a Isaac Leví también. Sí, claro, Isaac Leví. Bueno, era uno de los amigos, no solo por lo que él hacía, sino como hombre o persona, lo quería mucho bien. Casi cada semana nos encontrábamos, topábamos y con el piano, y que topó una cantica más y que una tefilá, otra, y yo fui con él veces para grabar canticas de gente y refranes en Petah Tikva, de Recanati. Yo estuve con él ahí de los viejos que contaban cosas. Como él sabía, porque eran muchos viejos que cantaban roncos, no podías saber lo que están cantando, él sabía, sí. Y así es que ya tenemos 4 libros de romances que él escribió y 10 libros de liturgia, cosas de Hazanú, de los cales, de filot, oraciones en ivrit y mucho en español, con notas musicales. Escribí una obra de teatro que se llama Bustan Sefaradí, La Huerta Sefaradí, y metí la palabra sefaradí también ahí para que se sepa exacto lo que es, y tuvo reushita muy grande, me alegro. Primera vez fue antes 30 años y duró, se presentó casi 400 veces, es mucho, un país chico. Pasaron 30 años y ahora ya hay 7, 8 años que está 1050 veces. Y ven ahí no solamente sefaradí, ashkenazim, de todos. Y,
Bueno, yo tenía un gran espanto al primero si va a reuscir o no, y ahora ya sabemos que tuvo la gran riuscita y es una cosa. Otra, la autoridad nacional del ladino, de la cultura del ladino. El Parlamento de Israel, la Knesset, pasó dos leyes. Una ley sobre la creación de una autoridad nacional del Yiddish, una lengua judía derivada del alemán, especialmente lo que llamamos Ashkenazim, y Ashkenaz es Alemania en hebreo. En Europa Oriental, especialmente en Polonia, Rusia, Lituania, esos lugares, y Alemania, el Yiddish. Y otra autoridad para el ladino, cultura del ladino, del español, judeo-español. Malorosamente, la mayoría de esos judíos ya murieron en la guerra, exterminados por los alemanes. La gran comunidad de sefaradí de Grecia, la principal, después los judíos, los sefaradí de Yugoslavia, de Hungría, de Rumanía, hubo ahí sefaradí de Holanda, de París, en Francia hubo comunidad sefaradí también. Igual que los ashkenazim, los alemanes no hicieron diferencia a todos los judíos. Ahora, felizmente, Baruch Hashem, que se salvaron, hubo una comunidad sefaradí de la Turquía, que era la más grande. Gracias a Dios que no entró en la guerra a Turquía esta vez. Y se salvaron esos judíos, la mayoría están aquí, Baruch Hashem. Quedaron ahí unos 20.000, o cuánto, 20.000 judíos, maestro Manco, y hablan ainda, ya saben, y conocen algunos grados de conocimiento. Quedaron pocos en Saloniki, quedaron pocos por aquí, por allá, y yo creo que en Israel hay casi 200.000 personas que entienden mucho o poco del ladino. Y la autoridad está tratando de mantener esta cultura. Mantenerla, desveloparla, ayudar. Y hay un sentimiento muy fuerte de los sefaradim de huir, de cantar, de contar, de hablar, de reunirse. Y en esto hay colaboración con otros países, con España, por ejemplo. Hay la parte cultural con España, sí. El Instituto Cervantes, viajes, congresos, conferencias, hay.